Ya tenemos nuestro espacio de trabajo, que en este caso van a ser hojas donde siempre estamos trabajando, ¿cierto? Este canvas o este lienzo que tengo acá es muy parecido. ¿Qué vamos a trabajar hoy? La vez pasada estábamos hablando de ejes y caras con las cuales podíamos construir objetos, ¿cierto? Decíamos que teníamos, vamos a hacer aquí un recorderis rápido, y decíamos que teníamos unos ejes verticales y unos ejes horizontales. Ejes horizontales que nos determinaban dónde iba a quedar colocado cada uno de los elementos que tenía un rostro o una cara en este caso. Esos ejes siempre me determinaban la simetría y la ubicación exacta de cada uno de esos elementos. Entonces decíamos que empezábamos con objetos bastante simples, ¿cierto? Como por ejemplo círculos y óvalos, con los cuales yo podía empezar a construir estos elementos. Esto a partir de el esquema básico con el que estábamos empezando a trabajar, que eran simplemente estos objetos, estos ejes, ¿cierto? Decíamos también que podíamos generar o crear una cara, ya fuese masculina o femenina, dependiendo de las facciones, cómo las fuéramos trabajando y dependiendo de cómo fuésemos modulando y modificando cada uno de estos elementos, ¿cierto? Si teníamos elementos bastante voluminosos, teníamos elementos bastante suaves, sutiles, decíamos que podíamos generar o crear diferentes tipos de rostros en ese espacio de trabajo. ¿Listo? Ahí le colocábamos los detalles, cejas, ojos, nariz y demás elementos que podíamos ir colocando y generando dentro de este espacio. Ahí ya simplemente colocábamos los elementos adicionales, en este caso orejas, y la forma de la cara. Que en este caso, esa forma de la cara siempre va a tener un elemento ovalado. ¿Sí ven? Algo parecido a lo que tengo aquí en pantalla. Ahora, estos elementos, cuando yo los empezaba a utilizar o a generar dentro de mi espacio de trabajo, también decíamos que podíamos cambiar o generar cualquier tipo de expresión. Vamos a reducir esto un poco para que nos cambie un poco la proporción del objeto. Y ahí veíamos cómo podíamos crear cualquier tipo de personaje o cualquier tipo de rostro con ese tipo de elementos o con este tipo de ejes básicos dentro de este espacio. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos la vez pasada. Ahora, teniendo en cuenta estos elementos, también podemos decir que al tener una base, en este caso esa cara que viene a ser un óvalo, también podemos trabajarlo a partir de elementos básicos. ¿Qué elementos básicos tenemos o qué elementos básicos conocemos normalmente? En este caso, todos y cada uno de nosotros va a reconocer las formas que voy a dibujar acá. Entonces, si tenemos una forma básica, estamos hablando de círculos, cuadrados, ¿cierto? Triángulos o rectángulos. ¿Listo? Los rectángulos ya pueden ser colocados de forma vertical o de forma horizontal. ¿Listo? Perdón. Entonces, ya tenemos nuestros elementos básicos que siempre reconocemos. Tenemos estos objetos y a partir de estos objetos nosotros también podemos empezar a crear elementos. ¿Listo? Entonces, con estos 4 elementos que están viendo ahí en pantalla, círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, no importa si es horizontal o vertical, este rectángulo, como lo coloquen, vamos a crear personajes. ¿Listo?
Estos personajes lo vamos a hacer a partir de esos parámetros y de esos ejes con los cuales empezamos a trabajar. Entonces, en este caso, estos objetos, voy aquí a colocarles un rojo. Un segundito, listo. En este caso, estos elementos que tengo aquí en rojo, es donde voy a colocar mis ejes para poder dibujar estas caras o estos rostros. De esta forma, yo voy a empezar a variar dentro de lo que es el diseño y la creación de una cara, y voy a empezar a reconocer que los demás o las demás personas también tienen diferentes formas, tanto en sus rostros como en sus ojos, boca, nariz, tamaños y diferentes elementos, ¿cierto? Perdón ahí. ¿Listo? Entonces, tenemos estos objetos. Sobre estos objetos voy a trazar los ejes básicos, ¿cierto? Que son un eje vertical que me define la simetría, un lado igual al otro, ¿cierto? Y el eje horizontal que me va a determinar la posición de estos elementos. La vez pasada hablábamos de tres simples ejes que me decían dónde van a estar los ojos, dónde va a quedar la nariz y dónde iba a estar ubicada la boca. ¿Listo? Estos ejes no les doy una distancia específica porque ustedes mismos las van a colocar de acuerdo a lo que quieran dibujar dentro de ese espacio. Yo puedo colocar los ojos aquí arriba, la nariz por aquí abajo y la boca muy cerca a ella. Dentro de cada uno de estos, ¿qué tenemos en común? Siempre el eje vertical en el centro, en este caso porque estamos trabajando caras totalmente de frente, y en este caso los ejes de los ojos, la nariz y la boca siempre van a estar variando. ¿Sí ven? Ahí yo estoy colocando líneas en diferentes partes, en diferentes lugares de mi espacio de trabajo, y de esa forma yo puedo ir generando esos objetos. Entonces, como decíamos ahorita, ya tenemos estos ejes y estos objetos. Vamos a colocarle ojos a todas estas caras. Entonces colocamos los círculos o los óvalos, dependiendo de lo que estemos haciendo, hombre o mujer, y dependiendo pues del tamaño físico que va a tener ese objeto. Pueden tener ojos pequeños, ojos muy grandes, ojos miniaturas, ojos estirados, ¿sí ven? Pueden tener una gran variedad de elementos estos objetos cuando los estoy dibujando. Ya cuando tengo todos estos elementos, ya podemos empezar a generar nuestros personajes. Entonces, vamos a tomar el cuadrado. Aquí en el cuadrado voy a decir, este objeto tiene unas cejas pobladas. Sus ojos son redondos completamente. Párpados encima de estos. Y vamos a empezar a trabajar tipo caricatura. Va a tener una nariz un poco en punta. Y vamos a empezar a ver cómo estos objetos van variando y van teniendo diferentes resultados. Su boca, muy lineal, bastante larga. Y empiezo a generar la parte del rostro. Mentón. Y sigo las líneas y mantengo la forma del objeto en este caso. Las orejas hablábamos que quedaban siempre entre las cejas y la nariz, ¿cierto? Por acá vamos a hacerle pelo. El cabello. Y aquí ya empezamos a ver este tipo de objetos. Profesor, Señor, cuénteme, Federico. una pregunta, lo que estás pintando usted, ¿haces el dibujo? Es que
tú estás dibujando muy bien, pero me gustó el dibujo de la cara, pero así parece como a Felipe Gil, la cara de él. ¿Se le pareció a alguien? A Felipe, a tu alumno. Ok. Así parece. Solo quería preguntar eso, nada más. Vale. Igual, vamos a hacer caricatura. ¿Listo? Vamos a trabajar este tema de forma muy libre. Vamos a trabajar este tema de una forma muy sencilla. Podemos hacer ojos que simplemente sean puntos, cejas muy pequeñas, pero siempre manteniendo ese tipo de elementos, ¿vale? Entonces aquí tenemos las cejas, la nariz simplemente puede ser una línea debajo del objeto, una boca bastante amplia y lo mismo, la forma de la cara. Entonces por acá mantenemos siempre las formas de estos objetos y a partir de esos elementos, pues simplemente vamos generando nuestros personajes. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos otro personaje y así sucesivamente. Voy a hacerlos todos para que vean cómo funciona con cada uno de estos objetos. Orejas, formas, siempre respetando la forma del objeto de acuerdo a lo que tenemos aquí dentro del espacio de trabajo. ¿Bien? Su cabello, pueden hacerles cuello. Y ahí ya empezamos a ver cómo estos personajes y cómo estos objetos empiezan a adquirir vida, empiezan a adquirir una connotación de una persona o de algún personaje que conozcamos posiblemente, así como le pasó a Federico, que se le pareció a alguien la primera cara que hicimos. Uy, Federico, lo que le dijeron. No sé qué pensaste que... ¿Cómo me dijiste, profesor? Lo que le dijeron, Federico. Yo Bueno, qué graciosos simplemente, los dos. así como a Federico, que se le pareció a Chistoso. alguien la cara que hicimos. Yo no he dicho nada raro. No pongan palabras en mi boca que no he dicho. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener ese objeto. Y ahí vamos viendo cómo estos personajes empiezan a funcionar a partir de estos elementos básicos. ¿Listo? Si ven ahí, estos cuatro personajes, estos cuatro elementos. Entonces, basándonos en estos objetos, basándonos en estos elementos, ya podemos ver cómo podemos ir generando y recreando tanto personas que conocemos como inventar diferentes personajes dentro de lo que estamos dibujando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una pregunta. Cuéntame, Federico. Que usted lo pintaste los cuatro caras, así lo vamos a dibujar la misma hoja, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, en la misma hoja van a dibujar estos cuatro elementos: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. Y en esos elementos van a colocar sus ejes, pero no los van a colocar tal cual como los tengo yo en pantalla. Esto es solo un ejemplo. ¿Listo? Ustedes se van a inventar cada uno sus personajes y cada uno pues va a ser, ya sea hombres o mujeres, decisión de cada uno, pero en este caso van a inventarse sus propios personajes y van a ir dibujando estos cuatro objetos, estas cuatro caras que tenemos parecidas acá en pantalla. Ustedes van a dibujar sus caras en sus casas. Exacto. Una Esto pregunta. simplemente
son ejemplos de lo que estamos haciendo. Una pregunta. Señor, ¿Tú podrías mandar por el correo los 4 caras? ¿Así lo podríamos dibujar tan fácilmente? Entregaron una presentación. por correo en JPG. Está, si lo Sí, necesitan, por favor. De nosotros. Ajá. Mejor dicho, te voy a Necesitan copiar esto que están viendo ahí en pantalla. ¿Sí? Sí. Sí. Vale, ya les envío esto. Te la mandé hacia acá. Por Igual ya ahí favor, ahorita gracias. les pongo aquí en pantalla unas referencias también de diferentes elementos que podemos ir trabajando. ¿Vale? Entonces voy a parar aquí la grabación. Sino que se demora porque está como grande. Uy, sí, eso pesa